Estás entrando en un mundo lleno de vida interior, de armonía, de felicidad. Un mundo donde los sueños se vuelven realidad y el misterio se puede observar. Donde la solidaridad, el humanismo y la espiritualidad se palpan en el ambiente. Tierra de Sueños es el programa que te descubre otros valores de existencia sin perder la realidad de tu propia vida. Trabaja, estudia, escucha, observa, medita y valora. Te mostramos muchas realidades. Te enseñamos muchos caminos. Te ofrecemos muchas herramientas incomparables para tu crecimiento interior y desarrollo personal. Bienvenido a Tierra de Sueños, el programa para gente como tú. Muy buenas noches y bienvenidos a Tierra de Sueños. Lo estamos preparando absolutamente todo para que tengan ustedes desde Barcelona, desde España, un programa que hable de mente, de cuerpo y de espíritu. Siempre a partes iguales, como les venimos diciendo en este programa, porque desde luego no hay programa que no hablemos de esas partes tan singulares que a veces adolecen en el género humano, pero que sin embargo están dentro de nuestra propia idiosincrasia. Les vamos a hablar de esa forma de entender el mundo, de cómo ver también a nuestros semejantes, con apartados o aspectos solidarios, humanos, espirituales, así como de divulgación científica y pseudocientífica. Si es usted un buscador de estas disciplinas, a veces no tan alternativas, sino más bien complementarias, sea usted bienvenido a este programa que desde España, desde 25 Televisión y Asociadas, así como para Miami TV y Nueva Imagen Televisión, les venimos haciendo cada semana. Muy buenas noches y bienvenidos. Una antigua profecía asegura que cuando el mundo viva en pecado sucumbirá y llegará el fin. Pero, ¿qué es un pecado? ¿Tiene sentido fuera de la tradición religiosa? ¿A nuevos tiempos, nuevos pecados? ¿Qué hay más allá de los denominados pecados capitales? Para hablar de todo ello nos acompaña esta noche el periodista y escritor Pedro Palau Pons. Bien, pues un día más les vamos a hablar de aquellas circunstancias que nos hacen más buenos o más malos en esa naturaleza divina que todos poseemos. Vamos a hablar de aquellos pecados, no los capitales, aquellos 7 pecados capitales más algunos seguramente que podríamos añadir en esa lista de pecados capitales, aquellos pecados que nos hacen más malos dentro de nuestra especie, ¿no? Bueno, a lo mejor tendríamos que sumarles a esa gula, a esa envidia, a esa avaricia, a aquellos pecados que se aproximan un poquito a este siglo XXI o bien a esa nueva forma de entender, ese nuevo paradigma que tenemos en este siglo XXI. Hablamos, o mejor dicho, vamos a relacionar los pecados con ese apocalipsis que algunos investigadores y además historiadores nos están vaticinando. Le damos la bienvenida a nuestro asesor de este programa, Pedro Palau Pons, para que nos hable de la relación, amén de otras circunstancias, de los pecados y el apocalipsis. Pedro Palau Pons, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias. ¿Hay algún tipo de relación? A ver, a priori hay varias profecías que dicen que cuando el ser humano peque de forma poco habitual, y a mí lo de poco habitual no acabo de entender lo que es, se producirá un gran cataclismo, ¿no? Las profecías hablan de la era del pecado, de la era de los pecados, del tiempo en el que el ser humano pierde el norte y convierte toda su existencia en una existencia pecaminosa. Y a partir de ahí dices, bueno, podría ser. Lo que pasa es que, claro, yo quisiera hacer un matiz y creo que es importante para quien nos ve, ¿no? Claro, yo por supuesto no soy ni teólogo ni soy religioso y debemos entender a diferenciar qué es un pecado de qué no es un pecado. Es decir, una cosa sería el pecado bajo el tamiz de la religión. Pensemos que no todas las religiones contemplan el pecado. Es decir, hay algunas que utilizan el pecado como norma no escrita de comportamiento y, claro, el pecado significa una falta que tendrá un resultado o un efecto en esta vida o en otra vida, ¿no? Claro, desde ese punto de vista, si tú pecas aquí mientras tú vives, tendrás un resultado mejor o peor cuando llegues al más allá, ¿no? Claro, para eso hay que creer en el más allá, para eso hay que creer que habrá un más allá,
Y yo creo que ese prisma religioso del pecado lo que hace es evidenciar que algo controla los hilos de nuestra existencia, pero también nos quita referentes. Me explico. Si yo peco ahora y se me va a juzgar cuando me muera, sigo pecando. Es decir, yo creo que el valor esencial del pecado como concepto es... El pecado es aquello que no está bien hacer, ¿vale? Teóricamente, para decirlo en un modo global. Aquello que no es correcto hacer, pero ahí ya no hablamos de pecados, hablamos de comportamiento, de ética, de moral, ¿no? De autoconocimiento también. Es decir, si una persona se comporta de forma inadecuada en torno a los suyos, es lógico no que lo pague cuando se muera, sino durante esta vida, ¿no? Que de alguna forma enmiende esas circunstancias o aprenda a ser mejor persona mientras está viviendo. En cambio, las religiones muchas nos dicen, no, haces una confesión o haces una enmienda o haces una serie de cosas y eso queda ya anulado y en el futuro lo tendrás mejor. Yo creo que hay que hacer esa diferencia, es decir, pecado religioso sería una especie de dogma o de tabla de comportamiento que viene marcada por los dioses, que no olvidemos que los dioses al fin y al cabo son humanos porque somos nosotros los que interpretamos sus palabras, y otra sería el pecado desde el punto de vista del crecimiento personal o emocional, que ahí tendría otros matices. O sea que hablamos de un pecado religioso, pecado espiritual, el que nos han enseñado nuestros padres, nuestros familiares, ¿no? Aquel pecado que está relacionado con lo religioso, con lo espiritual. Sí. Con aquella moral que nos enseñaron desde pequeñito en nuestra forma de entender el mundo, nuestra sociedad, pero que si fuéramos otras sociedades ese pecado no existiría posiblemente. Claro. O es más, ese pecado se convertiría en un carpe diem, ¿no? En un vivir el momento, vivir al día, y no sería un pecado, sería disfrutar desde un punto de vista hedonista posiblemente de la propia vida, ¿no? Claro, es que fíjate, por ejemplo, en una sociedad como la nuestra, ¿no? Teóricamente, durante muchísimo tiempo los niños han nacido con el pecado original. Dices, hombre, esto ya, o sea, es aquello de, venimos de fábrica con un pecado original, arrastrando un bagaje kármico, como dirían los orientalistas, de todos los pecados que han hecho nuestros antecesores o la humanidad, y por tanto, para salvar ese pecado original, había que realizar un ceremonial que era el bautizo, ¿de acuerdo? Claro, ¿por qué no lo entendemos de otra manera? Es decir, ¿por qué no entendemos que el bautizo es en sí un ceremonial de bienvenida a la vida? ¿Por qué culpabilizar a alguien que realmente no ha hecho nada más que nacer y acabar, está ahí, acaba de llegar, ¿no? Entonces, no tiene un currículum negativo, tampoco lo tiene positivo, simplemente está aquí. Entonces, de alguna forma, fíjate que la salvaguarda del pecado original es algo así como decir, vamos a bautizar a esa persona para purificarla. Eso no deja de ser un ceremonial que hacen en muchas religiones. ¿Cuál debería ser la diferencia? En lugar de bautizar a un niño para quitarle el pecado original, lo que deberíamos hacer es una celebración de bienvenida a la vida para incorporarlo al clan, a la familia, etcétera, etcétera, porque pecados no tiene pecados porque no tiene vida. Sí tiene vida, pero es decir, no ha tenido comportamiento, no ha podido hacer daño contra alguien. Bien, también hablamos de esos otros pecados, ¿no, Pedro? Que hablaba de pensamiento, palabra, obra o bien omisión, ¿no? Dentro de esas categorías también podríamos clasificar el pecado de este siglo XXI. Claro, porque fíjate, cuando desde un punto de vista empírico, el pecado es todo aquello que tú haces. Hacer en el sentido mental, verbal, gestual, etcétera, ¿no? Siempre se nos ha hablado del pecado de pensamiento, de palabra o de obra, de lo que tú piensas, de lo que tú dices o de lo que tú ejecutas, pero yo creo que por encima de todo eso hay un prisma de pecado que es mucho más interesante, como puede ser el derivado de la omisión. Es decir, tan importante es hablar como callar, tan importante es hacer como no hacer, y tan importante es pensar como no pensar. Traduzco todo esto para que no parezca yo aquí que estoy arriba de la montaña haciendo mis discursos, ¿no? No, pero es correcto lo que dices. Fíjate, sí. Pedro, que todos sabemos en estos días, ¿vale? Un proceso de solidaridad, por ejemplo, un proceso de hambruna. Yo puedo pensar en esa hambruna, por lo tanto estar pendiente de ella, intentar ayudar, intentar anunciarlo desde aquí, cuidado señores que hay tal, y generar una acción, o omitir, no pensar. El no pensar en esa hambruna, el no darle cobertura, el no hablar de ella, el no hacer nada por ella, no quiere decir que no exista, pero la estoy omitiendo. Cuidado, a veces es importante el callar o el omitir, porque es más importante el no hacer, ¿no? Sino simplemente no decirlo y actuar de otra manera.
Digo todo esto porque creo que es importante que valoremos que lo que se ha dicho que son pecados son formas del comportamiento, en definitiva. Un pecado es una forma del comportamiento negativa porque afecta a unos valores sociales que un grupo tribal, un grupo de población, un grupo social ha establecido que esto es lo correcto y esto no lo es, ¿no? Con lo cual deberíamos entender que el pecado de omisión, el no estar pendiente de algo, el no atender a alguien, el no escuchar a alguien, eso también forma parte, sobre todo en nuestros momentos actuales, de lo que serían lo que se están llamando los nuevos pecados, ¿no? Es decir, nuevas tendencias, nuevos valores, nuevos pecados, siglo XXI, con nuevos pecados que no aquellos capitales, los 7 pecados capitales que nos enseñaron de pequeñito. Entonces tú, a esa lista de 7 pecados, ¿qué añadirías? ¿4, 5, 6 más, 7 más? Bastantes más. Bastantes más. Yo creo que sería importante diferenciar. Todo el mundo ha visto, yo creo, la película, el thriller, el Seven, ¿no? Que habla un poco de esos 7 pecados capitales, ¿no? Claro, vamos a aplicar eso al siglo XXI. Es decir, el problema no es la gula, por decir algo. El problema es qué te estás comiendo del mundo, ¿vale? El problema es que tú a lo mejor estás derrochando, estás comiendo, estás haciendo una gula existencial cuando en otras partes del mundo se está muriendo de hambre. El problema no es la soberbia. La soberbia es un sistema conductual. El problema es cómo aplicas esa soberbia. Fíjate que hoy día los coaching emocionales nos dicen que incluso un poquito de egoísmo, un poquito de soberbia, un poquito de ego... Quieres un poco más, es cada bueno, uno, sí. pero en exceso es malo, ¿no? Entonces, dentro de esos nuevos pecados, yo creo que se está trabajando hoy día no como pecados, sino como formas conductuales correctas o no correctas, todo lo relativo a la solidaridad como gran ítem del que colgarían otras cosas, ¿no? Solidaridad con que cada vez más se está trabajando en la solidaridad humana, es decir, un pecado sería no atender a los procesos de solidaridad humana. Otro sería la llamada solidaridad planetaria, es decir, la solidaridad con el medio ambiente, con Gaia, con todo lo que representa en global. Es decir, tú vives en una casa de alquiler, que es la Tierra, por tanto tienes que cuidar a tu planeta, tu medio ambiente, tus animales, etc. Preocupación por la madre Pachamama, sí, muy bien. Sí, y luego tendríamos un apartado exclusivamente animal, es decir, que tú cuides a la Tierra no quiere decir que preserves las especies, que no mueran las especies, ¿vale? Que también el concepto animal es el maltrato animal, la tortura animal, la experimentación médica con animales, que hasta un punto está, digamos, se están torturando animales. Es decir, en ese sentido hay estos 3 grandes valores que yo creo que son un poco los referentes. Si a diferencia del siglo IV, cuando se establecieron una serie de valores de pecados capitales, se hicieran hoy, posiblemente se tendrían en referencia a estos 3 puntos, ¿no? Es decir, tú tienes que tener una solidaridad humana, pero por encima y al lado tienes que tener una solidaridad con los animales y tienes que tener una solidaridad con el planeta, por supuesto con las plantas, pero ahí englobaríamos el planeta, ¿no? Y luego hay un apartado que creo que es muy importante, que es esa solidaridad emocional. Es decir, un pecado, o dicho de otra forma, una mala forma emocional de actuación, es la carencia de empatía. Ken Wilber y sobre todo Goleman lo decía, ¿no? La capacidad emocional de entender al otro es aquello que nos hace crecer como personas, pero también faculta que entre 2 personas haya una interacción adecuada, ¿no? Cuando tú no tienes esa empatía, yo creo que un pecado bueno es la ausencia de empatía. ¿Qué genera eso? Genera aislamiento, genera que no hay sociabilización, genera la omisión que decíamos al principio. O sea, si yo no soy empático contigo, a ver, aquí evidentemente ahora no sería el mejor ejemplo porque estamos haciendo un programa y tú me preguntas y yo respondo, ¿no? Pero si en la vida real yo no soy empático contigo y tú me llamas un día y me dices, Pedro, es que estoy desanimado, me encuentro mal, tal, y yo te digo, ah, vale, oye, te dejo que estoy buscando aparcamiento, por ejemplo, y te dejo tirado, eso es no ser empático, ¿no? La ausencia de empatía es uno de los grandes pecados que vive nuestra sociedad actual. Nueva sociedad, nuevos pecados, nueva forma de entender al mundo, a nuestros congéneres. También habla Pedro Palau de esa empatía que nos enseñaron también desde diferentes credos y religiones, ¿no? Hablábamos de esos pecados capitales asociados a ese apocalipsis que algunos, como bien saben ustedes, con el tema de las profecías mayas, nos están ofreciendo a día de hoy. Cambios de moralidad, cambio de paradigma, de pensamiento, es posible, pero para cada cambio, también para cada pecado, en este caso, forma
errónea de actuar desde un punto de vista moralista, ¿no? Desde nuestro credo, también tiene que ejercerse una penitencia al respecto, ¿no? Porque claro, eso es lo que nos enseñaron los sacerdotes, los curas, la propia Iglesia Católica, ¿no? Para cada pecado hay una cierta penitencia. ¿Qué es lo que hay que hacer? Indulgencias plenarias, indulgencias jaculatorias a la Virgen, visitas al sagrario, etcétera, etcétera. Muchas oraciones, mucho rezo. Eso posiblemente nos quitará días, horas o años de estar en ese purgatorio que todos vamos a tener que cursar para poder acceder a estar al lado, a la diestra del gran Hacedor, ¿verdad? Bueno, pues posiblemente muchos de ustedes estarán pensando, bueno, pues es verdad, dentro de esos 7 pecados capitales podríamos añadir, para estar al día, más pecados de los que decía Pedro, más solidaridad con todos, con las personas, animales o cosas, ¿no? Con las plantas, etcétera, con las personas que están sufriendo, los niños, gente mayor, violencia de género, solidaridad con el propio planeta Tierra, solidaridad con nosotros mismos, tenemos que querernos un poquito más, pero no mucho, porque si no pecaríamos también, estaríamos errando, Claro. etcétera, etcétera, ¿no? Con los animales, o sea, verdaderamente el caso que decía Pedro de no hacer caso a esos pecados o pasar por la vida sin ningún tipo de apego, eso también es un pecado. Si uno puede descubrirse y hacer cosas por los demás, pues también dejaría de ser un pecado si una persona se pone a ser solidario o se pone en esa labor, ¿no? Ya nos tenemos que marchar, Pedro. Sí. Desde el punto de vista de esos pecados y de esas penitencias, ¿tendríamos que darle también una penitencia a cada pecado o no? Sí, sí y no, te explico. Al respecto de pecado, lo primero que deberíamos hacer, ya que estamos en el siglo XXI, es desterrar la palabra pecado para incorporar la de incoherencia emocional, ¿vale? Son un poco la propugna, es decir, es una incoherencia emocional una serie de comportamientos. ¿Por qué? Porque afectan a nuestras emociones, ¿no? Al respecto de cómo se purga el pecado. Hombre, si trabajas en una tradición religiosa, bueno, te va a tocar rezar, hacer ofrendas, como tú decías, ¿no? Sin embargo, yo recuerdo que hay estudios muy interesantes, voy muy rápido, que dicen que realmente rezar es benéfico para el alma, ¿no? Pero la reflexión es, ¿sabemos rezar? Es decir, rezar no es recitar como un loro un Padre Nuestro o lo que sea, sino es un proceso de actitud, ¿no? Y muchas veces se va a lo fácil, es decir, se automatiza el rezo, como quien conduce, va repitiendo, pero no integra esa frecuencia vibracional de la oración. Yo creo que el resultado no es has pecado, tienes un castigo, sino has cometido una incoherencia emocional, tienes que resolverla. ¿Cómo? Primero siendo consciente de qué estás haciendo mal o cómo estás actuando de forma negativa con tu entorno, con quien tú interactúas, y luego qué medidas vas a poner para que eso no sea así. Pero no con el entorno, sino primero contigo. Es decir, primero es por qué tú no eres una persona solidaria, y a partir de que tú descubras, si es que te atreves a hacerlo, que esto es importante, ¿no? No todos nos atrevemos a descubrirnos. A partir de que descubras quién eres y cómo actúas de forma negativa, estarás en condiciones de actuar de forma positiva con los demás. Por tanto, la penitencia que decías tú sería obligarnos a conocernos y a saber realmente quiénes somos, en qué creemos, en qué no creemos, y sobre todo lo que decía al principio, qué estamos omitiendo de nuestra vida, qué dejamos como si no estuviera pasando. Posiblemente los pecados que tendríamos que añadir en esa lista de pecados del siglo XXI son los pecados emocionales, nunca mejor dicho, porque seguramente son los pecados que vamos a entender todos. Los otros pecados, posiblemente en función a nuestra propia moral o nuestro propio credo, quedarán un poco diluidos, porque para unos es vivir bien, un carpe diem, vivir el momento, pues no preocuparse de nada, etcétera, etcétera, el hedonismo, ¿no? El todo placer sin ningún tipo de sufrimiento, pues posiblemente para otras culturas eso no es un pecado, eso es un privilegio, ¿no? Que tendrían que fomentar. Bueno, pues a lo mejor hay una disyuntiva entre lo que nosotros entendemos por pecado hoy malo, pecado malo, como para otras culturas pecado bueno, ¿no? O pecado menos malo, ¿no? Posiblemente el pecado emocional, el que habla Pedro Palau, sería ese nuevo pecado del siglo XXI que todo el mundo va a entender, porque todo el mundo sabrá lo que significa ser solidario en este siglo XXI. Todo el mundo sabe que eso hay que llevarlo adelante. Todo el mundo sabe que hay que respetar los derechos humanos. Todo el mundo lo sabe, cualquier credo. Por consiguiente, vamos a adaptarnos un poquito a esa nueva lista de pecados, y posiblemente esa nueva lista del siglo XXI, Pedro, aproximándose al siglo de esas luces tan
preocupantes como son las luces que pueden venir del cielo y que pueden acabar con el planeta Tierra, a lo mejor hace que sigamos teniendo vida en otros planetas, ¿no? Siempre lo han dicho los que más saben y entienden, que son los grandes teólogos, ¿no? Que dicen que gracias a esos pecados de la humanidad el hombre desaparecerá, ¿no? Si le ponemos un poquito de constancia y de trabajo con esos nuevos pecados que entendemos que son los más sociales, posiblemente el mundo continuará. De todas formas, y para terminar, Pedro, estamos hechos por y para pecar. Es decir, gracias a los pecados tenemos herramientas para ser mejores. La clave no está en no pecar, sino en hacerlo para poder, por supuesto, aprender lo que es correcto y lo que no, y a partir de ahí mejorar, ¿no? De la misma forma que si un día la muerte, como concepto arquetípico, la muerte no puede jubilarse, no puede pedir una excedencia, porque si no tuviéramos muerte, careceríamos de vida. Si no tuviéramos pecados, careceríamos de la capacidad de entender la existencia. Bueno, esto es como aquello que se pega, ¿no? Todo lo bueno se pega y todo lo malo también. Vamos a buscar que se nos pegue las cosas buenas, el quid pro quo, ¿no? Tú me das y yo te doy. Bueno, pues vamos a darnos un pecado social que nos ayude a transmitir ese pensamiento, esa filosofía de vida, que nos haga grandes en naturaleza a todos. Los pecados de este siglo XXI, un tema que nos preocupa y que seguramente puede ser fruto de un trabajo extenso el día de mañana. Pedro Palau Pons, muchísimas gracias. Gracias a ti, Pedro, y bueno, un trabajo extenso quizás sí, pero de hecho este trabajo tú ya casi lo has intuido en este libro, ¿no? En la caja de Pandora, porque cuando tú abres la caja de Pandora, en este libro, que por cierto yo recomiendo a nuestros telespectadores, ya hablas, ya intuyes un poco esa herramienta que yo decía, ¿no? El autoconocimiento, el descubrir quiénes somos, qué hacemos, de dónde venimos y a dónde vamos. Y aquí no hablas explícitamente de pecados, pero sí que das algunas pautas de cosas que no funcionan bien en nuestro día a día y cómo se pueden llegar a solventar. Bueno, posiblemente dentro de poco, después de esa caja de Pandora que has abierto hoy de nuevo, Pedro Palau, gracias. A lo mejor el día de mañana sí que nos preocupamos en sociabilizar, si se me permite la expresión, en un formato libro, esos pecados que hoy hemos hablado y que seguramente serán fruto de un nuevo libro y que nuestros telespectadores podrían llegar a observar. Mil gracias. A ti. Cuídate. Gracias. Muy buenas noches. Voy a pecar un rato. ¿Sí? ¿Carpe diem? Sí.